No sabía que el hambre podía doler tanto. No ese tipo de hambre que se siente después de saltarse una comida. Estoy hablando del hambre que arde por dentro, la que transforma los segundos en eternidades y convierte cualquier cosa comestible en un tesoro, la que hace temblar las manos, la que reseca los labios, la que nubla la vista. Era la clase de hambre que me despertaba en mitad de la noche, con calambres en el estómago y náuseas de puro vacío. No tenía $1 en el bolsillo, ni siquiera unas monedas. Había pasado los últimos 3 días buscando trabajo, caminando sin rumbo por las calles de Los Ángeles, con los pies ampollados dentro de unos zapatos que ya habían conocido demasiadas jornadas. Dormía en un rincón del Parque MacArthur, cubriéndome con cartones, rezando para que no lloviera. Las noches eran frías, los días eran eternos, y la gente me miraba como si no existiera, o peor, como si diera asco. Cuando pedía algo de comer, ni siquiera me respondían. Me miraban como se mira a un perro callejero que se acerca demasiado. Recuerdo con precisión el momento en que mi cuerpo se rindió. Estaba frente a una pizzería que acababa de cerrar. Las luces interiores ya estaban apagadas, pero los olores seguían flotando en el aire. El aroma del queso derretido, de la masa horneada, del orégano fresco. Mi estómago rugió con tal fuerza que me asusté. No lo pensé 2 veces. Rodeé el edificio y llegué hasta los contenedores detrás del local. Uno de ellos estaba lleno de cajas de pizza vacías. Algunas estaban cerradas, otras abiertas y llenas de grasa y papeles manchados. Revisé una por una con las manos temblorosas. Y entonces la vi. Una porción completa de pepperoni, aún dentro de la caja. Tenía bordes duros, quemados por el horno. Un par de moscas revoloteaban cerca, pero no me importó. La tomé como si fuera un diamante. La levanté despacio, cuidando que no se rompiera. Me la acerqué a la nariz. El olor estaba agrio, sí, pero no era veneno. Era comida, comida real. Cerré los ojos y di la primera mordida. El sabor era una mezcla de gloria y vergüenza. Masticaba con lágrimas en los ojos, sintiendo que recuperaba un poco de humanidad con cada bocado, pero también que la estaba perdiendo. ¿En qué momento había llegado a eso? ¿En qué momento un hombre que cruzó una frontera para buscar dignidad terminó comiendo de la basura? ¿Qué parte de mi historia había salido tan mal? Fue en ese instante que escuché la voz. ¿Qué estás haciendo ahí? Giré la cabeza aún con la pizza en la boca. Una linterna me apuntaba a los ojos. No alcancé a distinguir la figura detrás de la luz, pero la autoridad en su voz era inconfundible. Me puse de pie despacio, con las manos arriba, aún masticando. Quise explicar. Decir que no era un ladrón, que no estaba robando, que solo estaba comiendo lo que otros habían tirado. Pero antes de que pudiera decir una palabra, ya me estaban empujando contra la pared. Me esposaron como si fuera un asesino. Me revisaron los bolsillos, como si esperaran encontrar un arma. Me insultaron. Uno de ellos dijo que yo era escoria, que los ilegales como yo eran una plaga. Me tiraron al suelo mientras uno reía y el otro decía que el show de los sin papeles estaba empezando temprano esa noche. No escuchaban mis súplicas, no veían mi hambre, solo veían mi piel, mi acento, mi ropa sucia. Era invisible como hombre, pero visible como amenaza. En el trayecto a la estación, el policía del asiento delantero encendió el aire acondicionado al máximo. Yo iba temblando, sin abrigo, empapado en sudor frío, con la cara pegada al vidrio. El reflejo me mostró un rostro que no reconocía. Ojeras profundas, barba crecida, mirada apagada. Pensé en mi hija, en mi madre, en cómo las había dejado para venir a este país. Pensé en las promesas que les hice, en el «te juro que estaré bien», que repetí antes de subir al autobús que me llevaría hasta la frontera. Y ahora estaba aquí, esposado por comer basura. Los primeros minutos en la celda fueron un silencio sordo. Olía a desinfectante barato, a metal oxidado, a sudor seco. Me senté en el rincón más alejado de la puerta. Me abrazaba las rodillas intentando detener el temblor de mis piernas.
La pizza seguía en mi estómago como un ladrillo maldito. No sabía si vomitar o llorar. Escuchaba a otros hombres hablar en susurros, algunos en español, otros en lenguas que no conocía, todos con el mismo miedo tatuado en la piel. Uno de ellos me preguntó qué había hecho. Le dije la verdad. Le conté lo de la pizza. Se rió. No de burla, de resignación. Otro más, dijo. Aquí todos hemos tenido hambre, hermano. Y en ese momento entendí que no era el único, que había una legión de hombres como yo, que habían cruzado el desierto con los pies sangrando, con la fe rota, con la promesa de una vida mejor, que habían trabajado como mulas, cobrando centavos, que habían enviado cada dólar posible a sus familias y que, como yo, un día cayeron en desgracia, no por robar, no por matar, no por destruir, sino por intentar sobrevivir cuando ya no les quedaba nada. Porque aquí, en este sistema, tener hambre siendo pobre es un crimen. Y si eres pobre, moreno e indocumentado, entonces es una condena de muerte social. Los minutos pasaban como cuchillas lentas. Cada tic del reloj era una herida nueva. El frío se metía en los huesos. Las risas de los guardias se escuchaban desde el pasillo. Yo ya no sentía el cuerpo, solo la vergüenza. No por haber comido del basurero, sino por estar pagando tan caro por eso. Por haber creído que en este país había lugar para gente como yo. Por haber pensado que el hambre podía ser perdonada. Pero no lo es. Aquí, el hambre es pecado. Y yo acababa de cometerlo. Me llamo Santiago Morales. Tengo 38 años y nací en una aldea olvidada por el mapa, en las montañas de Intibucá, Honduras. Allá donde los caminos son de tierra, el agua llega con suerte una vez por semana y los niños aprenden a sobrevivir antes que a leer. Crecí entre maizales secos, gallinas flacas y sueños grandes. Mi madre, doña Claribel, me crió sola desde que mi padre murió en un accidente de bus cuando yo tenía 7 años. Desde entonces, mi vida fue una cuenta regresiva hacia la necesidad. De niño, me levantaba antes que el sol para ayudar a mi madre en los oficios. Ella cosía tortillas para vender en la escuela del pueblo, y yo las llevaba en una cesta de palma, con los pies descalzos y los labios partidos por el frío. Me sentía orgulloso. Aunque llegaba tarde a clases, sabía que con ese dinero podríamos comprar arroz y frijoles para la cena. Mi madre siempre decía que el trabajo dignificaba, que aunque no tuviéramos nada, mientras fuéramos honestos, el mundo nos debía respeto. Pero el mundo nunca paga esas deudas. A los 15 años ya trabajaba en construcción. Mezclaba cemento bajo el sol. Cargaba sacos más pesados que yo. Cada centavo lo guardaba. No para mí, sino para mi hija, Carolina, que acababa de nacer. Era fruto de un amor joven, impulsivo, con una muchacha del pueblo que luego se marchó, dejándome con la niña en brazos. Mi madre me ayudó a criarla, mientras yo buscaba formas de ganar un poco más. Vendí leña, lavé carros, incluso aprendí a cortar cabello con unas tijeras viejas y un peine roto. Hacía lo que fuera, pero no alcanzaba. Cuando Carolina enfermó de pulmonía y tuvimos que caminar 2 horas para llegar al puesto de salud más cercano, entendí que mi aldea ya no podía ofrecernos nada. Fue entonces cuando escuché por primera vez la frase que cambiaría mi vida: el sueño americano. Me lo dijo un primo que había cruzado a los Estados Unidos años antes. Trabajaba en jardinería y, según él, ganaba en un día lo que yo hacía en un mes. Me prometió ayuda. Me habló de oportunidades, de la posibilidad de enviar dinero cada semana, de un futuro diferente para Carolina. Vendí mi teléfono, una radio vieja y hasta el gallo que nos despertaba cada mañana. Con eso, pagué parte del viaje. El resto lo obtuve fiado de un prestamista que me amenazó con quemar la casa de mi madre si no le pagaba en 6 meses. El miedo era tan real como la esperanza. Me despedí de mi hija con un nudo en la garganta. Le prometí que regresaría con dinero suficiente para que nunca más pasara hambre. Ella tenía 4 años y me abrazó con fuerza.
sin entender del todo por qué me iba. La travesía fue un infierno. Dormí entre arbustos, caminé por desiertos donde la arena quemaba los pies incluso dentro de los zapatos. Fui estafado por coyotes, amenazado por policías corruptos, ignorado por los buenos y explotado por los malos. Crucé la frontera con lo opuesto y una oración en la boca. Recuerdo haberme tirado al suelo del lado estadounidense y llorado, no por alegría, sino por cansancio. No había nada heroico en ese momento, solo el cuerpo roto y la voluntad aferrada a una promesa. Los primeros días en Los Ángeles fueron un shock. Todo era grande, ruidoso, acelerado. Me sentía como una sombra, invisible entre los edificios y los semáforos. Nadie me miraba, nadie me hablaba. Me instalé en un cuarto que compartía con otros 5 hombres. Dormíamos en turnos, en colchonetas que olían a humedad. Pagábamos $30 por semana y sobrevivíamos a base de arroz, latas y tortillas de harina. Pero era mejor que nada. Conseguí trabajo en una obra de construcción gracias a un señor mexicano que me vio pedir trabajo en una ferretería. No me pidió papeles, solo compromiso. Me pagaba por día, en efectivo, y aunque era poco, era más de lo que jamás había visto en mi vida. Trabajaba 10, 12, 14 horas. Llegaba con las manos hinchadas y la espalda torcida. Pero cada noche, antes de dormir, llamaba a mi madre y a mi hija por WhatsApp, desde un teléfono prestado. Les decía que estaba bien, que no se preocuparan. El primer mes logré enviar $200. Cuando Carolina me mandó un audio diciendo, «Gracias, papá», me quebré. Sentí que todo tenía sentido, que el dolor, la soledad, el miedo, se justificaban en esa voz infantil que me decía que me amaba. Seguí trabajando sin parar. No salía, no gastaba, no me permitía lujos. Cada centavo era para ellas. Arreglé el techo de la casa, compré una cama nueva, pagué las medicinas de mi madre. Me sentía útil, necesario, humano. Pasaron 3 años así. Me convertí en un experto en cemento, pintura y electricidad. Me llamaban para reparaciones, para remodelaciones, para todo. Conocía los materiales, los códigos, los atajos. Ganaba más. Logré mudarme a un cuarto solo, pequeño, con cucarachas, pero solo. Por primera vez tenía una llave que era solo mía, una cama que no compartía, una olla donde cocinar mis propios frijoles. A veces, los domingos, me daba el lujo de caminar por el parque con una soda y escuchar música en los audífonos. Nunca me metí en problemas. Nunca tomé. Nunca usé drogas. Nunca robé. Solo trabajé. Y sin embargo, eso no me salvó. Porque en este país, la dignidad no siempre basta. Puedes ser el mejor trabajador, el más puntual, el más respetuoso. Pero si no tienes papeles, tu vida depende de un hilo, un error, una mirada, una suposición, y todo se puede ir al abismo. Yo nunca pensé que ese abismo sería tan profundo, pero lo fue. Y empezó con algo tan simple, tan insignificante, tan humano como el hambre. Ese día el cielo estaba cubierto por una neblina sucia que parecía haberse estancado sobre Los Ángeles como un mal presagio. La ciudad bullía a lo lejos, indiferente al sufrimiento de los que, como yo, caminábamos sin rumbo, empujados por el hambre y el cansancio. Mis pies ardían dentro de los zapatos gastados que ya dejaban entrar el frío por las suelas partidas. Llevaba 3 días sin probar una comida completa, solo pan viejo que me regalaban en un templo evangélico y medio plátano que un niño me lanzó desde la ventana de un auto en movimiento. Pensé que era un insulto al principio, pero cuando lo vi sonreír, entendí que era un acto puro, inocente, que me salvó por unas horas. Caminaba con la cabeza gacha. Evitaba los ojos de la gente porque sabía lo que veían. Un inmigrante más, un hombre sucio, un estorbo. Y aún así, en el fondo, todavía me quedaba una chispa de orgullo que me impedía pedir dinero en las esquinas. Prefería buscar entre lo que otros desechaban. Prefería la humillación silenciosa de revolver bolsas de basura
antes que extender la mano y ver cómo me la ignoraban. Esa tarde, la ciudad olía a grasa, a humo y a desesperanza. Pasé frente a una pizzería en una esquina del barrio de Koreatown. Estaban cerrando. Los empleados recogían las mesas de afuera y el letrero de Closed ya colgaba torcido en la puerta. Vi a uno de ellos salir por la puerta trasera con una bolsa negra enorme y tirarla en un contenedor verde que estaba casi reventando de basura. Esperé a que todos se fueran. Me senté en la banqueta fingiendo que ataba los cordones mientras contaba los minutos. Luego me acerqué al contenedor con cautela. No porque me avergonzara, sino porque el miedo a que alguien me viera y me echara era más fuerte que el hambre en sí. El contenedor apestaba. Había cajas rotas, servilletas usadas, botellas de plástico, restos de comida mezclados con cartón mojado. Hundí el brazo entre esa mezcla con la esperanza de encontrar algo que no estuviera completamente contaminado. Saqué una caja de pizza casi intacta, solo manchada de grasa. Dentro, como si el universo hubiera tenido un poco de compasión, había una porción de pepperoni entera. El queso ya no era queso, era una capa pegajosa y endurecida que se había fundido con el cartón. El olor era fuerte, ácido, pero no insoportable. La levanté con las dos manos, como si estuviera tomando entre los dedos el último pedazo de dignidad que me quedaba. La primera mordida fue lenta, casi sagrada. Cerré los ojos y dejé que ese sabor artificial me invadiera la boca. Era salado, agrio, seco, pero para mí era un banquete. Masticaba como si tuviera algo que perder. En ese momento no era un hombre comiendo basura. Era un padre alimentando su esperanza de no morir en la calle. Pero el tiempo, siempre cruel, no me dio ni 30 segundos de tregua. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Cuando levanté la cabeza, una linterna me encandiló. No vi el rostro, solo una voz dura que gritó: «Aléjate del contenedor ahora mismo». No supe qué hacer. Me paralicé. No entendía qué había hecho mal. No estaba robando. No estaba dentro del restaurante. Solo había recogido un pedazo de basura. Una basura que ellos mismos habían tirado. Alcé las manos con la pizza aún en una de ellas, como una bandera blanca improvisada. Intenté hablar, explicar, decir que solo tenía hambre, pero antes de pronunciar una palabra, sentí una mano fuerte empujarme hacia el suelo. Mi cara golpeó el pavimento. Escuché un clic metálico detrás de mi espalda. Me estaban esposando. El oficial que me sujetaba tenía la rodilla contra mi espalda y me gritaba que dejara de resistirme, aunque yo no me movía. Mi corazón latía con tanta fuerza que no podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la humillación. Mientras me levantaban, uno de los policías revisaba mi ropa. Me tocaba los bolsillos, buscando drogas, armas, algo que justificara el espectáculo. No encontró nada, solo el boleto de metro que había recogido en el suelo ese mismo día. Otro oficial se burló. Dijo: «Otro más que cree que puede venir aquí a hacer lo que le da la gana». Y el otro respondió: «Estos vienen a saquear hasta nuestras obras». No dije nada, no lloré, no grité, solo dejé que hicieran lo que tenían que hacer. Me empujaron dentro de la patrulla y cerraron la puerta de golpe. Afuera, algunos transeúntes miraban, no con lástima, sino con asco. Una mujer cruzó la calle con prisa, abrazando su bolso con fuerza. Me miró como si yo fuera una amenaza, como si hubiera hecho algo imperdonable. Yo, un hombre que solo había comido un pedazo de pizza del basurero, ya era un delincuente ante sus ojos. El trayecto fue corto, pero eterno. Dentro del vehículo, los policías comentaban cosas entre ellos. Uno mencionó que ese era su tercer barrido del día, que estaban limpiando las calles de indeseables. No hablaban de mí, hablaban de todos los que, como yo, buscábamos sobrevivir en un país que solo tolera la pobreza cuando es invisible. Al llegar a la estación, me bajaron sin miramientos, me tomaron las huellas, me fotografiaron. El oficial que me registró
arrugó la nariz cuando me acerqué. Dijo que olía a calle, que debía haberme bañado antes de cometer un delito. No respondí. Solo pensé en cómo mi madre me enseñó desde niño a siempre estar limpio, a siempre presentarme con dignidad, aunque no tuviera más que una camisa remendada. Y ahí estaba yo, sudoroso, sucio, con restos de salsa seca en la barba, humillado por tener hambre. Cuando me llevaron a la celda, sentí que ya no tenía cuerpo, solo un peso dentro del pecho que no se iba. Era la certeza de que todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, todo por lo que había cruzado desiertos, dormido en el suelo, trabajado bajo el sol sin papeles ni derechos, podía desaparecer en segundos por una porción de pizza tirada. Nadie me preguntó mi versión, nadie me dio la oportunidad de explicar. Solo sabían que yo era pobre, que era moreno, que era extranjero, y eso bastaba. Me levantaron del suelo como si fuera un bulto de basura. Uno de los agentes me sostenía por el brazo con tanta fuerza que sentí cómo me cortaba la circulación. El otro iba detrás, presionando mi espalda con la palma abierta, empujándome como si temiera que yo escapara en medio de la calle, con las manos esposadas y los pies arrastrando. Los autos pasaban al lado como si no existiéramos, como si esta escena fuera parte del paisaje urbano. Un hombre arrestado en la acera sucia por un crimen sin importancia. Pero para ellos no era un crimen menor. Me trataban como si hubiera saqueado una joyería. En la patrulla, el silencio fue solo aparente. Se oían risas contenidas, comentarios entre los agentes que no se molestaban en bajar la voz. Uno dijo que ya era hora de que estos fantasmas dejaran de deambular por la ciudad. El otro respondió que ojalá el gobierno nuevo agilice las deportaciones y que empiecen por los muertos de hambre como este. No hablaban de mí, no como persona. Hablaban de mi tipo, mi raza, mi olor, mi pobreza. Yo ya no era Santiago, era este, un objeto que incomoda, un cuerpo que estorba. A través del vidrio veía cómo los edificios se alejaban, los mismos que algún día observé con esperanza cuando llegué a este país. Recuerdo el día que pasé por esa misma calle, buscando trabajo, preguntando en los negocios si necesitaban a alguien para limpiar, para cargar cosas, para lo que fuera. Nadie me escuchó entonces, nadie me miró. Ahora sí me veían, ahora sí importaba, pero solo como sospechoso, como amenaza. La estación de policía era un edificio gris, sin alma. Me bajaron con brusquedad. Uno de los oficiales me jaló la camisa para que apurara el paso. Sentí las miradas del personal en la recepción, todos con esa expresión automática que mezcla aburrimiento con juicio silencioso. Uno de ellos murmuró algo en inglés, algo sobre los indigentes que apestan. Yo entendía suficiente para saber que hablaban de mí. No me defendí, no me enojé, solo bajé la cabeza. El olor que sentían ellos era el mismo que yo ya no notaba. El olor de alguien que vive entre cartones, de alguien que ya no tiene casa, ni ducha, ni abrigo. Me hicieron quitar los zapatos, el cinturón, todo lo que llevaba encima. Revisaron cada costura de mi pantalón como si escondiera algo. Un guardia miró mi ropa interior y torció la cara como si viera algo repugnante. Otro anotó mi nombre en un formulario y preguntó si tenía antecedentes penales. Respondí que no. Dijo que todos decían lo mismo. Me asignaron un número. Ya no era Santiago Morales. Ahora era el interno 1793 del Centro de Detención de Los Ángeles. Las esposas me apretaban tanto que cuando me las quitaron, mis muñecas estaban moradas. Uno de los agentes notó las marcas y dijo en tono burlón: «Ups, parece que se nos pasó la mano». El otro rió. Para ellos era una broma. Para mí, era una señal más de que mi humanidad estaba desapareciendo. Me llevaron a un pasillo largo con paredes descascaradas. Cada paso que daba era un recordatorio de que no pertenecía a este lugar, y sin embargo, tampoco tenía a dónde más ir. Cuando llegamos a la celda, la puerta chirrió al abrirse. Era un cuarto estrecho, con una cama de metal pegada a la pared.
un lavabo oxidado y un inodoro sin privacidad. En la esquina, un hombre dormía cubierto con una manta raída. Me dijeron que él era mi compañero por la noche, que no hablara, que no hiciera ruido, que no intentara nada raro. Cerraron la puerta con un golpe seco, y el eco de la cerradura retumbó dentro de mí, más fuerte que el propio sonido. Me senté en el borde de la cama. Las manos aún temblaban. No sabía si era por la adrenalina, por el hambre o por la indignación. Todo al mismo tiempo. Miré mis zapatos rotos, ahora a mis pies, inofensivos. Las suelas estaban abiertas, casi partidas. Era lo único que me quedaba que había traído de mi país. Esos zapatos me habían llevado por desiertos, por calles desconocidas, por jornadas de trabajo de sol a sol. Ahora estaban tan gastados como yo. Durante la noche no pude dormir. Cada tanto escuchaba gritos en otras celdas, golpes secos, como puños en las paredes. A veces eran insultos en inglés, otras veces eran súplicas en español, llantos quedos, rezos. Un hombre gritó durante casi una hora sin que nadie lo calmara. Decía que tenía derecho a una llamada, que necesitaba avisarle a su esposa. Nadie respondía, solo los gritos. Y luego, el silencio. Mi compañero de celda se movió en su cama y me miró a través de la oscuridad. Me preguntó con voz ronca qué había hecho. Le conté, con vergüenza, que había comido un pedazo de pizza del basurero. Guardó silencio un instante y luego soltó una risa breve. No de burla, sino de reconocimiento. Me dijo que él estaba allí por dormir en un parque donde no debía, que lo arrestaron por ocupación ilegal del espacio público. Me dijo que aquí nadie estaba por un crimen real, solo por existir en el lugar equivocado, con el acento equivocado y la ropa equivocada. Antes de quedarse dormido otra vez, murmuró algo que nunca olvidaré. Dijo, aquí nos tratan como si fuéramos animales callejeros, pero hasta los perros tienen más compasión en este país. Se dio vuelta y no volvió a hablar. Yo me quedé mirando el techo, contando las grietas, sintiendo cómo la celda se hacía cada vez más pequeña, como si el aire se comprimiera, como si todo el peso del mundo se hubiera sentado sobre mi pecho. En ese momento, comprendí algo que me dolió más que el frío, más que el hambre, más que la vergüenza. Comprendí que para ellos, yo no era un ser humano. Era un cuerpo incómodo que debía desaparecer. Alguien que manchaba el paisaje urbano. Alguien que no merecía compasión, ni voz, ni historia. Y en ese espacio reducido, sin ventanas, sin nombre, sin derechos, empecé a sentir que tal vez tenían razón, que tal vez ya no era nadie, que el sistema estaba diseñado para que uno se rinda antes de siquiera intentar defenderse, que el castigo no era la celda, era el olvido, y yo ya estaba desapareciendo. El amanecer no llegaba nunca. Las luces fluorescentes del techo permanecían encendidas toda la noche, como si el tiempo dentro de esa celda no tuviera pausas, ni días ni noches. Solo la espera, solo el cuerpo atrapado en una caja de concreto que huele a sudor seco, a metal oxidado y a desesperanza. Cuando por fin abrieron la puerta, entró un oficial con rostro impasible. Dijo mi nombre, bueno, el número que me asignaron, y me ordenó que saliera. Tenía que presentarme ante el juez de inmigración. Me hicieron caminar por un pasillo estrecho, acompañado por dos guardias que no hablaban. El frío en el pasillo era más agudo que dentro de la celda, no por la temperatura, sino por la indiferencia. Pasamos por otras celdas. Miradas apagadas me seguían, de hombres con la barba crecida, ojos hundidos, manos cruzadas en el regazo, como quien ya no espera nada. Había un silencio roto solo por el eco de las botas de los oficiales y el sonido lejano de una radio que transmitía las noticias en inglés. Hablaban de economía, de la bolsa, de inversiones, mientras nosotros contábamos grietas en las paredes. Me llevaron a una sala que parecía improvisada. No era un tribunal como los que uno imagina. No había estrado de madera ni bandera en el fondo, solo una mesa, una silla y una pantalla. Allí
un rostro apareció en videollamada. Era el juez, un hombre blanco, de cabello escaso y mirada vacía. Hablaba rápido, usaba términos legales que no comprendía. Preguntó si tenía abogado. Dije que no podía pagarlo. Me dijeron que tenía derecho a uno, pero no a que el Estado me lo proporcionara. Y sin dinero, sin contactos, sin teléfono, ese derecho era una ilusión más. Un intérprete me acompañaba por teléfono. Había interferencia. Su voz llegaba entrecortada, como si estuviera bajo el agua. A veces traducía mal, a veces no traducía nada. Yo asentía, sin entender del todo, sin saber si debía hablar o callar. Cada vez que intentaba explicar que solo había comido un pedazo de pizza del basurero, el intérprete decía algo que no sonaba a mis palabras, como si suavizara lo que yo decía, como si la verdad, así cruda, no mereciera ser dicha con claridad. El juez revisó unos papeles. Dijo que mi arresto estaba justificado, que según el reporte policial, había sido encontrado husmeando en propiedad privada con intención sospechosa. Ese era el lenguaje que usaban para criminalizar el hambre, para convertir a un hombre sin techo en un delincuente. No importaba que la pizza estuviera en la basura, no importaba que el contenedor estuviera en la vía pública. Lo que importaba era mi acento, mi estatus, mi apariencia. El juez dijo que mi proceso de deportación sería acelerado, que por no tener familiares legales en el país ni dirección fija, no calificaba para permanecer mientras se resolvía el caso. No me preguntó si tenía una hija esperándome. No me preguntó si había cruzado un desierto para alimentar a mi familia. No me preguntó nada. Solo firmó un papel, y mi destino quedó sellado. Intenté levantar la voz. No grité. Solo pedí que me escucharan. Dije que no era un criminal, que solo tenía hambre, que nunca había dañado a nadie, que trabajé durante años sin faltar un solo día, que pagué impuestos con cada compra, aunque no tuviera papeles, que contribuí, que existí. Pero el juez no me miraba. Estaba revisando su celular. Asintió una vez más y dijo: caso cerrado. Me retiraron de la sala como si fuera un objeto sin valor, como si esa audiencia no hubiera sido un momento decisivo en la vida de un ser humano, sino un trámite más en una mañana llena de papeleos. Volví a mi celda con los hombros caídos, la boca seca y una sensación extraña en el pecho. No era rabia, era resignación. Era el vacío de quien sabe que nadie vendrá a rescatarlo, que no hay salvación, solo retorno. Pasé los días siguientes en un limbo. Ya no era un detenido común. Ahora era un número en la lista de deportaciones próximas. Me trasladaron a otro centro, más frío, más lejano. Allí todo era aún más mecánico. Las comidas eran bandejas con arroz seco, frijoles sin sal y pan duro. A veces ni eso. Dormíamos en literas con cobijas que picaban. Algunos hombres tosían toda la noche. Uno tenía fiebre, pero no le daban medicina. Otro temblaba y hablaba solo. Nadie preguntaba por qué. Los guardias apenas hablaban, solo gritaban órdenes. Algunos nos llamaban por nuestros países, el hondureño, el salvadoreño, el guatemalteco, nunca por nuestros nombres. A veces bromeaban entre ellos. Uno dijo que ya estaba harto de tanto indocumentado llorón. Otro contestó que si no queríamos sufrir, que no hubiéramos cruzado la frontera. Esa frase se repetía como un mantra, como si el sufrimiento fuera nuestra culpa, como si la pobreza fuera una elección, como si huir del hambre fuera un capricho. Una noche, un joven de apenas 20 años, de Oaxaca, intentó colgarse con una sábana. Lo encontraron a tiempo, pero después de eso, lo aislaron en una celda sin luz. Dicen que gritaba el nombre de su madre en sueños. Otro hombre, mayor, se golpeaba la cabeza contra la pared todos los días. Decía que prefería morir aquí que volver a su país. Decía que allá lo esperaba la muerte de todos modos. La deportación no era solo un viaje de regreso, era una sentencia. Cada día que pasaba, sentía cómo se me escapaban pedazos de alma. Empezaba a olvidar los rostros de mi madre y de mi hija. Me costaba recordar la voz de Carolina. Cerraba los ojos y trataba de escucharla decir papi,
como solía hacerlo en los audios que me mandaba, pero su voz ya no sonaba igual en mi cabeza. Se desdibujaba, se volvía lejana, y eso me asustaba más que todo, porque cuando uno olvida a los que ama, empieza a morir por dentro. Un día me llamaron, dijeron mi número, me dieron un papel para firmar. Era el aviso oficial. En 48 horas sería deportado. No podía llevar nada, solo la ropa que tenía puesta. No había maletas, no había despedidas, solo un vuelo, solo un regreso que no era regreso, porque ya no tenía casa allá, porque ya no era el mismo, porque lo que me esperaba no era un hogar, era el abismo. El día anterior a mi deportación, me entregaron una hoja amarilla con letras negras. Era un formulario impreso con mi nombre mal escrito, una fecha y la frase retorno inmediato. Debía firmarlo. No había opción. El guardia me explicó que si no lo firmaba, igual me subirían al avión, pero esposado. Me preguntó con tono seco si prefería ir tranquilo o causar problemas. Le dije que no quería causar nada. Ya no tenía fuerza ni para discutir. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentado en la litera, con la espalda apoyada contra la pared fría, abrazando mis propias rodillas como si eso pudiera sostenerme. Algunos hombres en la celda hablaban en voz baja sobre sus familias. Uno decía que su madre ya no lo reconocería, otro que su esposa lo había dejado mientras estaba encerrado. Todos compartíamos el mismo vacío. Nadie se alegraba de volver. No había alegría en ese viaje, solo resignación. A las 5 de la mañana nos hicieron formar en fila. Nos entregaron la misma ropa con la que habíamos sido arrestados. Mi camiseta estaba manchada, mis pantalones tenían un agujero en la rodilla y mis zapatos seguían rotos. No me dieron ni una muda limpia, ni una chaqueta para el frío. Afuera aún era de noche. Nos metieron en una van blanca con los vidrios cubiertos y nos llevaron directo al aeropuerto. Nadie habló durante el trayecto, solo el ruido del motor y el sonido apagado de nuestros pensamientos. En el aeropuerto, nos llevaron por una entrada trasera. No pasamos por la zona común. No vimos a los viajeros normales. No hubo mostradores ni maletas rodando. Solo una puerta metálica que daba a la pista. Allí estaba el avión, gris, sin logos, sin bandera. Parecía un transporte de carga. Nos hicieron subir en silencio, uno por uno, bajo la mirada indiferente de los agentes. No nos daban la cara, solo nos apuntaban hacia el interior como si fuéramos animales que debían ser subidos al corral. Dentro del avión no había ventanas, solo asientos metálicos, duros, alineados como en una sala de espera sin alma. No había comida. No había agua, solo silencio. Un oficial caminaba entre las filas revisando los cinturones. Otro anotaba nombres en una planilla. Algunos hombres lloraban en silencio. Otros miraban al suelo con los ojos vidriosos. Nadie preguntaba a dónde exactamente íbamos. Todos lo sabíamos. De vuelta al lugar que nos expulsó por pobres, donde nuestras vidas no valían más que un par de billetes de remesa. El despegue fue brusco. El avión tembló. Sentí el estómago encogerse. No por la turbulencia, sino por la certeza de que mi historia en Estados Unidos había terminado. 3 años de lucha, de sacrificio, de madrugar para cargar sacos y dormir en colchones rotos, todo borrado por una acusación absurda, por una pizza tirada en la basura, por un sistema que nunca quiso escucharme. Horas después, aterrizamos en Tegucigalpa. El calor golpeó el rostro como un ladrillo. El aire olía a polvo y a diésel. Nos hicieron bajar por la parte trasera del avión. Había una pequeña carpa donde nos tomaron los datos y nos devolvieron nuestras identificaciones si las teníamos. Yo solo tenía una copia arrugada de mi partida de nacimiento. Me la entregaron sin mirarme a los ojos. Un funcionario con camisa azul me dijo, «Bienvenido a casa». Lo dijo sin emoción, como quien cumple con una rutina. Caminé fuera del aeropuerto sin saber a dónde ir. No tenía celular, no tenía dirección exacta. Mi madre vivía a horas de distancia en una aldea que no salía en los mapas.
No tenía dinero para un bus, tampoco para una llamada. Me senté en una banca de concreto y respiré hondo. Miré el cielo plomizo de mi país. Todo parecía más pequeño, más desgastado, más ajeno. La gente pasaba apurada. Nadie me reconocía. Nadie me esperaba. Decidí caminar. Pregunté a un vendedor ambulante dónde quedaba la terminal de buses. Me miró con desconfianza. Tal vez pensó que era un loco o un ladrón. Le expliqué que acababa de ser deportado. Entonces me ofreció una botella de agua. No dijo nada más. Ese gesto, simple, me hizo contener las lágrimas por un momento. Me recordó que todavía quedaban humanos en medio del dolor. Esa noche dormí en una banca de la terminal. Me cubrí con unos periódicos viejos y usé mi mochila vacía como almohada. Escuchaba a los vendedores pregonando frutas, a los buses arrancando, a los perros peleando entre los pasajeros. Nadie me preguntó nada. Nadie me ofreció ayuda. Y aunque estaba en mi país, me sentía más extranjero que nunca, porque la verdad es que ya no pertenecía a ningún lugar. Mis pensamientos giraban en torno a Carolina. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que todo lo que prometí se había venido abajo? Que su papá, ese héroe silencioso que enviaba dinero desde lejos, ahora regresaba con las manos vacías, sin poder siquiera traerle una muñeca o una caja de dulces. Recordé sus dibujos, esos que me enviaba con corazones y letras torcidas. En uno de ellos me había dibujado como un superhéroe con capa, volando sobre casas con el nombre de su escuela escrito en el pecho. Pensé en lo que vería ahora. Un hombre con la barba crecida, la ropa sucia y los zapatos rotos. Un hombre derrotado. Cuando por fin reuní monedas suficientes para un pasaje, tomé el bus que me llevaría hasta la aldea. El camino fue largo, lleno de curvas y polvo. Los árboles secos, las casas de barro, los techos de zinc caliente. Todo era como lo recordaba, pero más viejo, más cansado. Bajé en la última parada y caminé los últimos kilómetros a pie. Cada paso era un peso. Cada zancada me recordaba lo que había perdido. El aire tenía ese olor conocido a leña y tierra mojada, pero ya no era reconfortante. Me hacía sentir más lejos. Al llegar a la casa, vi a mi madre en la puerta, sentada en su silla de madera. Me miró con los ojos entrecerrados, como si no pudiera reconocerme. Y cuando por fin lo hizo, su rostro se transformó. No fue alegría, fue preocupación, dolor. Me abrazó con fuerza. No preguntó nada. Solo me llevó adentro, me sentó y me dio una taza de café. El silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Carolina llegó corriendo minutos después. Había crecido. Ya no era la niña pequeña que dejé. Me abrazó sin soltarme, sin entender del todo por qué su papá tenía los ojos tan rojos, la voz tan quebrada, las manos tan flacas. Me mostró sus cuadernos, sus dibujos, su mochila nueva, y en medio de todo eso yo sonreía. Pero por dentro solo pensaba en cómo había fallado, cómo, a pesar de todos mis esfuerzos, todo lo que tenía para darle era mi presencia, y ni siquiera esa se sentía suficiente. Recuerdo claramente el primer día que puse un pie en suelo estadounidense. Era de madrugada, y el aire del desierto todavía llevaba consigo el frío de la noche. Tenía los zapatos llenos de arena, los labios partidos por la falta de agua, y una mezcla de miedo y esperanza revolviéndome el estómago. Cruzar la frontera no fue una decisión impulsiva. Fue el último recurso de un hombre que ya no tenía más puertas abiertas. En mi pueblo no quedaba trabajo, no quedaban oportunidades, y la violencia era un lobo hambriento acechando cada esquina. Sabía que arriesgaba la vida, pero me aferré a la promesa de un futuro diferente. Llegué a Los Ángeles sin conocer a nadie. Dormía en un parque durante las primeras semanas, usando mi mochila como almohada y las luces de los postes como único consuelo. Cada mañana me acercaba a los sitios de obra preguntando si necesitaban manos. A veces me daban un turno, otras veces solo recibía miradas de desprecio. Aprendí rápido que sin papeles no eres nadie, que trabajas por menos de lo mínimo, que comes lo que sobra
que vives en los márgenes, siempre en silencio, siempre con la cabeza baja. Conseguí un empleo estable cargando cajas en un almacén. El trabajo era duro, jornadas de 12 horas, sin pausas, bajo calor extremo o en medio del frío. Pero yo no me quejaba. Cada dólar que ganaba lo dividía en 3 partes. Una para sobrevivir, otra para enviar a mi madre y mi hija, y la última la guardaba como si fuera un tesoro, soñando con el día en que pudiera traerlas conmigo. Había noches en que el cansancio era tan profundo que no alcanzaba a quitarme los zapatos. Me dormía en el suelo del cuarto que alquilaba con otros 5 hombres, todos en la misma situación, todos con los mismos ojos tristes, pero decididos. Empecé a enviar dinero a Honduras cada 2 semanas. No era mucho, pero alcanzaba para que mi hija tuviera cuadernos, para que mi madre comprara su medicina. En las cartas que mandaba, les decía que estaba bien, que comía todos los días, que tenía amigos. Mentí. No quería preocuparlas. No quería que supieran que a veces la cena era solo un vaso de agua con pan duro, que el frío me calaba los huesos porque no podía pagar una cobija, que me enfermaba y no podía ir al médico. Mi vida allá era una constante negociación con la dignidad, pero cada sacrificio tenía sentido porque era por ellas. Trabajé en más de 15 lugares distintos. Lavé platos en restaurantes donde no me dejaban comer lo que sobraba. Barrí bodegas infestadas de ratas. Pinté paredes de casas que jamás podría habitar. Construí techos bajo el sol calcinante mientras los dueños de las casas nos ignoraban como si fuéramos parte del mobiliario. Aprendí a mezclar cemento, a usar herramientas que nunca había visto en mi vida, a correr cuando alguien gritaba que venía la migra. El miedo a ser atrapado era constante. Vivíamos en alerta, como animales salvajes, y sin embargo, me esforzaba cada día por mantenerme digno. Me duchaba todos los días, aunque fuera con agua fría. Planchaba la única camisa buena que tenía para buscar trabajo. Ayudaba a mis compañeros a aprender inglés básico con las frases que yo mismo iba anotando en un cuaderno. A veces compartíamos lo poco que teníamos. Un paquete de arroz entre todos, un café caliente en las madrugadas. En esa comunidad invisible encontré un tipo de hermandad que nunca había sentido antes. Éramos desconocidos, pero compartíamos el mismo dolor, el mismo sueño. Conocí a una mujer durante mi 2º año. Se llamaba Teresa. También era indocumentada. Trabajaba limpiando casas en Beverly Hills. Nos entendimos desde el principio. Compartíamos los mismos silencios, las mismas ausencias, el mismo cansancio en los hombros. Pasamos algunos meses juntos. Hablábamos del futuro, de abrir un pequeño negocio, de vivir sin miedo. Pero un día no volvió. Me dijeron que la habían detenido en un operativo sorpresa. La deportaron esa misma semana. Me dejó una carta escondida bajo el colchón. Decía que no dejara de luchar, que ella creía en mí. Esa fue la primera vez que sentí que todo podía derrumbarse de un día para otro. Pero no me detuve. Seguí trabajando, ahorrando, enviando dinero. Había hecho una promesa. Le había prometido a mi hija que un día iríamos juntas al mar. Ella nunca había visto el océano. Decía que en sus sueños era azul y enorme, lleno de peces dorados. Yo me aferraba a esa imagen. Era mi motor, mi razón para no rendirme. Cada jornada, cada insulto, cada noche sin dormir, todo era por ella, hasta que todo se detuvo con un solo gesto, con una mano hurgando en un contenedor de basura, con un pedazo de pizza frío y grasoso entre mis dedos. Fue como si todo el sistema estuviera esperando ese momento, como si necesitara una excusa, una mínima chispa para encender su maquinaria de crueldad. Lo que para mí era supervivencia, para ellos fue un delito. Lo que para mí era el último recurso de un hombre con hambre, para ellos fue prueba de que yo era una amenaza. Y en un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser trabajador a ser sospechoso, de ser padre a ser detenido, de ser humano a ser invisible otra vez, como si todo lo construido no valiera nada,
como si los años de esfuerzo fueran borrados por una sola mordida. Porque cuando eres pobre y extranjero, no tienes derecho ni a tener hambre. El mundo después de la deportación no se siente como un regreso, es más parecido a un destierro, porque ya no eres el que se fue, pero tampoco perteneces a donde vuelves. El primer mes en Honduras fue como despertar de una pesadilla solo para caer en otra. La casa de mi madre, que antes recordaba con cariño, ahora se sentía pequeña, asfixiante, como si el techo bajara cada día un poco más. Todo había cambiado. Las calles que una vez recorrí de niño estaban ahora llenas de polvo y abandono. La esquina donde jugábamos fútbol era un terreno baldío. El mercado donde mi madre vendía frutas ahora era controlado por pandillas. Intenté buscar trabajo, pero no fue fácil. En cada lugar me miraban con sospecha. Me decían que estaba sobrecalificado o que no querían problemas con alguien que había sido deportado. Esa palabra cargaba un peso invisible. Deportado. No importa la razón. No importa si eras honesto, trabajador, padre. La etiqueta te sigue como una sombra. Algunos me llamaban el gringo de forma burlona, como si haber vivido en Estados Unidos me hiciera un traidor. Otros simplemente me evitaban. Era como si mi regreso fuera una amenaza para los que nunca se fueron. Volví a caminar las calles en busca de oportunidades. Ofrecí mis servicios como albañil, como pintor, como ayudante en lo que fuera, pero los trabajos eran mal pagados, esporádicos, inestables. Había días en que regresaba con las manos vacías, con los pies hinchados y el alma rota. Ver la cara de mi hija esperándome en la puerta me desgarraba. Ella no decía nada, pero sus ojos lo preguntaban todo. «Papá, ¿por qué no tenemos lo que antes teníamos? ¿Por qué no hay comida caliente todos los días? ¿Por qué ya no sonríes?» Comencé a vender frutas en una esquina, como hacía mi madre en su juventud. Compraba plátanos, mangos, papayas, y los ofrecía en una carreta vieja que me prestaron. Bajo el sol, entre el humo de los carros y el ruido de la ciudad, aprendí a gritar las ofertas. Aprendí a sonreír aunque el cuerpo doliera, a fingir normalidad. Algunos días vendía lo suficiente para comprar arroz y frijoles. Otros días no vendía nada. La lluvia me arruinaba la mercancía. El calor la fermentaba. Pero no podía rendirme. No frente a mi hija. Una tarde, mientras vendía en la esquina, una camioneta se detuvo cerca. Un hombre de traje bajó con un portapapeles. Me preguntó si había estado en Estados Unidos. Le respondí que sí, que había sido deportado. Me dijo que representaba a una ONG que ayudaba a personas en mi situación. Me ofreció participar en un programa de reinserción laboral. Al principio pensé que era una estafa, otra trampa, pero algo en su tono me dio confianza. Acepté. El programa no fue milagroso, pero fue un comienzo. Me enseñaron a manejar herramientas modernas, a presentar un currículo, a usar una computadora. Nos daban charlas sobre autoestima, derechos laborales, salud mental. Por primera vez desde mi regreso, sentí que alguien me veía como una persona y no como una carga. Compartí aula con otros deportados. Escuché historias similares a la mía. Algunos habían sido arrestados por conducir sin licencia, otros por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todos cargábamos las mismas cicatrices. Con el tiempo, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de construcción que colaboraba con el programa. Me pagaban poco, pero era estable. Comencé a ahorrar de nuevo. Volví a escribir a Teresa, aunque no sabía si alguna vez leería mis cartas. Le contaba que estaba vivo, que seguía luchando, que no la había olvidado. Cada día era un desafío, pero también una victoria, porque levantarse después de una caída como esa no es fácil. Requiere fuerza, pero sobre todo, fe. La relación con mi hija también comenzó a sanar. Empezamos a caminar juntos por las tardes. Le contaba historias, le enseñaba a sumar con las frutas del mercado, le explicaba por qué los árboles cambian de color en ciertas estaciones, aunque aquí casi no se note. Me escuchaba con atención, como si mi voz tuviera la capacidad de reconstruir el mundo. Y tal vez sí,
Tal vez las palabras, cuando vienen del alma, pueden curar. Una noche, mientras la arropaba, me dijo que ya no soñaba con peces dorados en el mar, sino conmigo. Me dijo que cuando crezca, quiere ayudar a los que no tienen comida, que quiere tener una casa grande para que nadie tenga que dormir en la calle. Supe entonces que, a pesar de todo, algo había hecho bien, que mi historia, por rota que esté, servía de cimiento para algo nuevo. A veces me despierto con el sonido de un avión y por un segundo creo que estoy de vuelta en Estados Unidos, que todo fue un mal sueño. Pero luego abro los ojos y veo el techo de zinc, las paredes desconchadas, el sol filtrándose por las rendijas. No hay lujos, no hay promesas, pero hay vida, hay esperanza, hay un camino, aunque estrecho, aunque empedrado, que puedo seguir caminando, porque al final, incluso cuando te lo arrebatan todo, si conservas la dignidad, si sigues creyendo que mereces algo mejor, nada está realmente perdido. No pasó mucho tiempo antes de que los recuerdos comenzaran a perseguirme como sombras largas al atardecer. Estaban en todas partes, en el olor del café por la mañana, que me recordaba las madrugadas en Los Ángeles antes de salir a cargar cajas, en el sonido de los camiones, que me hacía pensar en los almacenes donde pasé tantas horas. Incluso el simple acto de mirar a mi hija me traía el rostro de Teresa a la memoria. Era como si una parte de mí hubiera quedado congelada en ese otro mundo, ese donde soñábamos con un mañana que ya no existe. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, pasé frente a una escuela donde los niños jugaban al fútbol. Me detuve por un momento, vi sus risas, la forma en que corrían sin miedo, y sentí un nudo en la garganta. Pensé en mi infancia, en cómo alguna vez también fui ese niño que soñaba con ser arquero, con tener unos zapatos nuevos, con no tener que esconderme cuando había tiros en el barrio. Pero más que eso, pensé en la infancia de mi hija, marcada por ausencias, por preguntas sin respuestas, por un padre que venía y se iba, que prometía, pero no podía cumplir. Volver a empezar en un lugar que se siente ajeno requiere una fuerza que no se aprende. Se construye, día tras día, con cada mirada de desconfianza, con cada portazo, con cada injusticia que uno traga para no explotar. Yo trataba de mantener la calma, de no dejar que el resentimiento creciera dentro de mí, pero era difícil, muy difícil, porque no se trataba solo de haber sido deportado, se trataba de todo lo que eso arrastraba, el estigma, la vergüenza, la culpa. Me sentía como si llevara un cartel invisible colgado al cuello que decía «fracasado». Comencé a escribir en un cuaderno. Al principio eran solo frases sueltas, pensamientos que no podía decir en voz alta. Después se convirtieron en párrafos, en cartas que nunca enviaría, en oraciones que mezclaban dolor y esperanza. Escribir me ayudó a ordenar el caos. Me permitía ver que no estaba del todo roto, que dentro de mí aún había algo que valía la pena salvar. A veces, mientras mi hija dormía, me sentaba junto a su cama y escribía lo que no podía contarle. Le hablaba en secreto, como si el papel pudiera algún día transmitirle la verdad que yo aún no sabía cómo decir. Fue durante uno de esos momentos de escritura que se me ocurrió una idea. ¿Y si pudiera convertir mi experiencia en algo útil para otros? No como víctima, sino como guía, como alguien que ya pasó por el fuego y sobrevivió. Empecé a visitar la organización donde me habían ayudado al regresar, pero esta vez no como beneficiario, sino como voluntario. Les propuse dar charlas a los nuevos deportados, compartir mi historia, escucharla de ellos, crear un espacio donde el dolor no fuera debilidad, sino punto de partida. La primera vez que hablé frente a un grupo, me temblaban las manos. Tenía miedo de no ser tomado en serio, de que mi voz no fuera suficiente, pero bastó con mirar a los ojos de los que estaban allí para entender que compartíamos la misma herida. No había juicio, solo empatía. Conté mi historia, sin adornos. Hablé del hambre, del frío, del amor, de la cárcel, de la pizza,
de todo. Y cuando terminé, hubo silencio. Y luego, una mujer se acercó y me dijo gracias. Me dijo que por primera vez sentía que alguien entendía exactamente lo que ella estaba viviendo. Eso me dio fuerza. Comencé a hacerlo con más frecuencia. No era terapeuta, no tenía estudios, pero tenía vivencias. Y a veces, eso es suficiente. Ver cómo otros encontraban consuelo en mis palabras me hacía sentir útil. Me devolvía un sentido que había perdido. Poco a poco, mi mundo se fue ampliando. Empecé a colaborar en talleres, en actividades comunitarias, en campañas de apoyo psicológico. Incluso me invitaron a dar una charla en la universidad local. Estudiantes que nunca habían salido de su burbuja escuchaban en silencio mi historia. Algunos lloraban, otros preguntaban cómo podían ayudar. Fue en una de esas charlas donde conocí a Julia. Trabajaba como psicóloga en la universidad. Se me acercó después de mi presentación y me dijo que mi historia debía ser contada más allá de esos muros, que había muchas personas como yo que vivían en silencio, con miedo, sin saber que no estaban solas. Me propuso escribir juntos un libro. Yo dudé al principio. ¿Quién querría leer lo que un hombre como yo tenía para decir? Pero ella insistió. Me dijo que las historias reales tienen un poder que los números nunca alcanzan. Nos reuníamos cada semana. Yo hablaba, ella escribía. A veces llorábamos juntos, a veces reíamos. Me di cuenta de que contar mi historia no solo ayudaba a los demás, me sanaba a mí también. Era como reconstruir un puente entre el pasado y el presente, entre el hombre que fui y el que estaba tratando de ser. No todo fue fácil. Hubo momentos en los que quise dejarlo todo, en los que la tristeza volvía como un río crecido. Pero cada página escrita era un ladrillo en mi nueva vida. Mi hija comenzó a preguntar más sobre mi tiempo en Estados Unidos. Yo respondía con cuidado, pero con verdad. Le dije que no todo fue malo, que conocí personas buenas, que aprendí mucho, que trabajé duro, pero también le hablé del racismo, del miedo, de la soledad. Le dije que el mundo es injusto, pero que uno no puede rendirse, que la dignidad no la da un país ni un papel, sino cómo uno elige vivir cada día. Ella me escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una semilla. Una noche, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí, que no importaba si no teníamos mucho, que lo que teníamos era amor. Y eso, dijo ella, era lo más importante. Nunca imaginé que regresar a mi país me haría sentir tan ajeno. Era como si yo fuera un turista en mi propia tierra, un visitante con acento contaminado por el silencio, por el miedo, por los años lejos. Todo estaba donde lo dejé, pero nada era igual. Los colores de las paredes eran más opacos, las calles más rotas, los rostros más endurecidos. No me recibieron con abrazos ni con bienvenida, sino con preguntas afiladas y ojos que escudriñaban, buscando culpa. Un vecino me preguntó si había robado algo allá. Otro insinuó que seguramente había hecho algo feo para que me echaran. Sentí cómo me iban empujando poco a poco fuera del círculo. Era el mismo barrio donde nací, donde mi madre me enseñó a leer, donde jugaba con mis primos descalzo entre piedras y tierra. Pero ya no me reconocían. Me miraban como si llevara una enfermedad, como si la deportación fuera contagiosa, como si mi fracaso pudiera mancharlos. Hasta mi propia familia empezó a cambiar su trato. Mi tío, que antes me pedía ayuda económica, ahora me evitaba. Mi prima, que me escribía pidiéndome ropa usada de allá, ahora no me respondía los mensajes. Solo mi madre y mi hija permanecían. Eran mi refugio. Las únicas que me recordaban que seguía siendo un ser humano con valor, no solo un hombre marcado por una salida forzada, pero incluso ellas cargaban sus propios miedos, sus propias heridas. Recuerdo un día en que acompañé a mi hija a la escuela. Un padre la señaló y dijo en voz alta que era hija de ese que volvió deportado. Mi hija bajó la cabeza, no dijo nada, pero yo vi cómo sus hombros se hundían. Esa noche no quiso cenar, no quiso jugar. Me encerré en el baño a llorar, en silencio,
mordiendo una toalla para no hacer ruido. No por mí, por ella, porque su infancia ya estaba siendo manchada por las decisiones que yo tomé, por las circunstancias que nunca estuvieron bajo mi control. Traté de adaptarme, de reinventarme. Comencé a reparar electrodomésticos con piezas recicladas. Un vecino me prestó unas herramientas viejas. Aprendí a reparar ventiladores, licuadoras, televisores viejos. No ganaba mucho, pero poco a poco la gente volvió a hablarme, aunque con cautela. Me convertí en el hombre que arregla cosas, no en el que fue deportado. Esa diferencia era vital. Me aferraba a cada gesto de normalidad como si fuera oxígeno. Pero todo cambió de nuevo cuando recibí una llamada inesperada. Era la oficina de inmigración en Tegucigalpa. Me citaban para firmar unos papeles relacionados con mi expediente. No entendía por qué. Ya me habían deportado. Ya había cumplido con todo. Pero fui. Tomé el bus a la capital con los documentos en una carpeta azul que protegía como si fueran billetes. Al llegar, me dijeron que un familiar en Estados Unidos había solicitado una revisión de mi caso, que no era una garantía, pero que había una posibilidad remota de reabrirlo. Mi corazón se detuvo por un momento. Pensé en Teresa, pensé en mis amigos, pensé en los años perdidos. No sabía si alegrarme o temer más aún. La esperanza es un cuchillo de doble filo. Puede levantarte o destruirte, dependiendo de lo que pase después. Firmé los papeles, temblando. Volví a casa en silencio, sin contarle nada a nadie, ni siquiera a mi madre. No quería ilusionar a mi hija. No podía repetir la historia de falsas promesas. Pasaron los meses. Nada sucedía. Me convencí de que era otra puerta cerrada, otra burla del sistema. Pero seguí adelante. Mantenía mi rutina, reunía papeles, guardaba copias, escribía cartas que no sabía si serían leídas. En el fondo, una parte de mí no quería volver a Estados Unidos. No porque no lo amara, sino porque sabía que allá también estaba mi ruina. Pero había otra parte, más grande, que me gritaba que no había terminado, que aún tenía algo que demostrar. Una mañana recibí una carta del consulado. Me decían que mi caso estaba en revisión preliminar y que necesitaban documentación adicional. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se movía, que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Reuní todo lo que pude: cartas de recomendación, certificados de trabajo, comprobantes de envío de dinero a mi familia, fotos con mi hija, testimonios de vecinos. Era como reconstruir mi existencia en hojas sueltas, rogando que alguien las leyera con humanidad. Mientras tanto, seguía arreglando electrodomésticos. Me convertí en el favorito del barrio. Una señora me trajo un ventilador roto con lágrimas en los ojos. Era de su esposo fallecido. Lo reparé como si fuera mío. Me pagó con un pastel de plátano. Esas eran las cosas que me sostenían, las pequeñas victorias, los gestos sencillos que me recordaban que valía la pena seguir. Una noche, mientras intentaba dormir, mi hija se acostó a mi lado. Me abrazó fuerte y susurró que soñó que volábamos juntos, que íbamos al mar y veíamos ballenas, que ella llevaba un vestido azul y yo una camisa blanca. Cerré los ojos y me prometí, sin decirlo en voz alta, que haría todo lo posible para cumplir ese sueño. Que no importaba si era aquí o allá. Lo que importaba era que ella pudiera sentir que su padre jamás se rindió. El día que llegó la resolución, el cielo estaba nublado. Era temprano, y el silencio en la casa era casi sagrado. Mi madre preparaba café en la cocina. Mi hija aún dormía, abrazada a su peluche de trapo. Cuando vi el sobre con el sello del consulado, mis manos comenzaron a sudar. No lo abrí de inmediato. Lo sostuve contra el pecho durante varios minutos, como si pudiera adivinar el contenido solo con sentir su peso. Sabía que, cualquiera que fuera la respuesta, mi vida iba a cambiar otra vez. Lo abrí con cuidado. Leí cada palabra con el corazón latiendo en mi garganta. No era una aprobación, pero tampoco era un no. Era una invitación a entrevista, una posibilidad, una puerta entreabierta. Y a veces,
Eso es suficiente para volver a creer. Lloré, no de tristeza, de alivio, de gratitud, por todo lo vivido, por todo lo que aún quedaba por vivir, porque después de tantos golpes, aún quedaba camino. Llamé a mi hija y le dije que teníamos que prepararnos, que tal vez, pronto, podríamos ver el mar que tanto soñaba. Sus ojos brillaron como si dentro de ellos se encendiera el sol. Me abrazó con una fuerza que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Esa tarde salimos al mercado y le compré un vestido azul, el mismo del que hablaba en sus sueños, y una libreta nueva. Le dije que escribiera ahí todo lo que quisiera ver si algún día cruzábamos la frontera de nuevo, pero esta vez de la mano y sin miedo. No sé qué pasará en esa entrevista, no sé si volveré a cruzar, pero hoy sé algo que antes no sabía, que no necesito un país para sentirme digno, que mi historia, aunque marcada por el dolor, está llena de luz, que valgo por lo que he superado, no por los documentos que tengo, que mi hija me ama, no por lo que prometí, sino por lo que resistí, que incluso en el exilio uno puede construir raíces si el corazón está firme. Hoy miro hacia atrás y no veo fracaso, veo aprendizaje, veo la cara de Teresa, que me enseñó a no rendirme, veo los rostros de los compañeros que cayeron en el camino, que siguen luchando desde la sombra, veo a mi madre, que nunca dejó de esperarme, veo a mi hija, que me devolvió el sentido, y me veo a mí mismo, no como el hombre que perdió todo por un pedazo de pizza, sino como el hombre que lo recuperó todo al no dejar que lo definiera un error. A quienes escucharon mi historia, gracias. Desde lo más profundo de mi alma, gracias. Por darme voz, por acompañarme en este viaje, por permitir que estas palabras encontraran un lugar en sus corazones. Sé que muchos de ustedes también han vivido el dolor de ser invisibles, de ser juzgados, rechazados, olvidados, y quiero que sepan esto. No están solos. Mientras sigamos contando nuestras historias, seguiremos existiendo, seguiremos resistiendo. Si esta historia tocó tu corazón, si viste en ella algo de ti, te invito a quedarte con nosotros, a suscribirte al canal. Aquí, cada historia es una semilla, cada testimonio es una llama encendida contra la oscuridad, y tú eres parte de eso. Comenta, comparte, cuéntanos desde dónde nos ves. Tu voz también importa. Tu experiencia también es valiosa. Gracias por estar aquí. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por creer, aunque sea un poco, en la fuerza de las historias reales. Y ahora, mientras las palabras se apagan, te invito a seguir este camino con nosotros. El próximo video ya está en la pantalla. Otra historia de vida, de lucha, de verdad. Porque mientras sigamos escuchando, nadie podrá silenciarnos. Nos vemos allá.